esta noche vamos a comenzar con este tema y yo quisiera sobre todo, bueno, pues iniciar con algo que normalmente viene pues al final, pero esta vez creo que tenemos que empezar por el final y es en el libro de Apocalipsis, porque eh, quiero que nos fijemos en la importancia que tiene para Dios los adoradores. Así es que, bueno, quiero que veamos esta parte acerca de la importancia de lo que son los adoradores. Y esto viene, voy a empezar primero lo que todos hemos leído primeramente en el libro de Juan, porque es el mismo apóstol que escribe en una visión en el Espíritu el libro de Apocalipsis. Y pues vamos a iniciar con Juan 4, 23 y 24 y después nos vamos a pasar a Apocalipsis para que veamos el contexto completo. Entonces, el apóstol Juan dice, pero se acerca el tiempo, de hecho, y ya ha llegado cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre busca personas que le adoren de esa manera, pues Dios es espíritu, por eso todos los que le adoran deben de hacerlo en espíritu y en verdad. Y aquí viene algo muy importante que me llama mucho la atención, sobre todo cuando Dios busca. Siempre es muy interesante ver, incluso en el libro de Segunda de Crónicas, cuando dice que los ojos de Dios recorren todos los días la tierra en busca de los corazones justos. Entonces, Dios siempre está en una búsqueda de aquellos hijos, de aquellos corazones que realmente lo reconozcan en espíritu y en verdad. Y hoy el Espíritu Santo es para todos, se ha derramado o se está derramando el día de hoy sobre toda carne, y esto es maravilloso porque nos da la oportunidad de poder vivir ya desde el Espíritu. Pero ¿qué es esto que dice aquí de por qué es en espíritu y en verdad? Entonces, primero vamos a ver que el tiempo se ha acercado. Y yo creo que hoy más que nunca sabemos que es un tiempo donde el novio pues prácticamente ya tiene puesto incluso hasta el saco, y yo no sé si ahorita en este momento se esté poniendo aquí el clavel en la solapa para venir por su novia, que es la iglesia, es decir, Jesucristo como cabeza. Nosotros estamos esperando, de la iglesia, nosotros estamos esperando a ese novio en preparación de las bodas del Cordero. Pero antes tienen que suceder algunas cosas que son importantes. Y hoy en día, bueno, pues una de las cosas más importantes es que nosotros vayamos a donde el Padre nos está buscando, que sobre todo es buscarnos en espíritu, ¿sí? Entonces, el tiempo se está acercando y está llegando en el que Él busque los verdaderos adoradores, y dice que lo van a adorar en espíritu y en verdad. Y ahorita en Apocalipsis, que esto es maravilloso, esta revelación, porque vamos a ver cómo se enlaza esto que escribe el apóstol Juan en una de sus cartas, en el evangelio que él escribe, pero después ya en su vejez en la isla de Patmos, ¿verdad? Él tiene una visión en el espíritu y Dios le da esa visión de lo que sucede al final de los tiempos, que está completamente ligado con este versículo. Por eso ahorita vamos a verlo, porque es sumamente importante cómo las dos cosas se van a unir, ¿no? Y dice que vamos a adorar a quién, al Padre. No toda la creación de Dios puede llamar al Hijo Padre. Hay criaturas y hay hijos. Y esto es sumamente importante que lo entendamos, ¿verdad? Entonces, hay criaturas y hay hijos. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos que entender que solo los hijos pueden llamar al Padre, Dios Padre, Padre, ¿verdad? Y por eso Jesús bien dijo que no todos, aunque van a llegar muchos que me digan Señor, Señor, yo simplemente no los voy a conocer. ¿Por qué? Porque simplemente no son
hijos. Aquellos que son hijos son los que aceptaron a Jesús como su Señor y eso les da el derecho de ser hijos. Entonces, esto es muy importante. Ahora, como hijos, bueno, pues prácticamente si estamos adorando en espíritu, esto significa que nosotros tenemos que haber nacido también del espíritu. Por eso en 2 Corintios 5:17 dice que las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo, ¿sí? Y nosotros somos nacidos de nuevo y en el momento en que somos nacidos de nuevo, como nuevas criaturas, ya prácticamente nuestra naturaleza es una naturaleza divina. Hemos sido adoptados y ahora sí podemos llegar y decirle al Padre, Abba Padre, porque tenemos el derecho de hacerlo a través de Jesucristo mediante la sangre que Él derramó en la cruz. Entonces, si entendemos este contexto, entonces podemos primeramente adorar al Padre y 2, lo podemos adorar en espíritu y 3, dice adorarlo en verdad. ¿Por qué en verdad? Porque tenemos a Jesús. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Y nadie puede ir al Padre sin Jesús. Entonces, no hay otro intercesor más que Jesucristo. Y eso está en la palabra de Dios y eso no se puede debatir porque toda la Biblia está inspirada por el Espíritu Santo, está inspirada en lo que es la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, nosotros no podemos agregar más intercesores, no podemos agregar otra verdad más que Jesucristo, que es nuestra única verdad. Incluso cuando Cristo es tomado prisionero por los romanos y está en este diálogo con Poncio Pilato, Jesús le dice, bueno, pues yo soy la verdad. Y entonces Poncio Pilato pregunta, ¿qué es la verdad? Y Jesús ya no le responde. ¿Por qué? Porque nunca lo iba a entender. Solo los que somos nacidos del Espíritu podemos comenzar a entender todas estas verdades porque vienen por una revelación mediante nuestra fe. Entonces, de ahí la importancia que nosotros podamos dirigirnos en adoración al Padre, ¿sí? En el Padre. Es muy importante esto. Entonces, tenemos entonces 4 cosas que son importantes y lo voy a volver aquí a compartir también con ustedes, donde prácticamente estamos viendo Juan 4, 23 y 24. Entonces, 1, muy importante, se está acercando el tiempo. Y dice, de hecho ya ha llegado, donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y ahorita vamos a ver cómo en toda la historia de la humanidad, Dios siempre quiso tener adoradores, pero fueron intentos donde incluso en la formación espiritual, como fue Luzbel, fracasó. Ahorita vamos a ver estos versículos también. Entonces, primero viene un tiempo, dice que ya ha llegado, porque hay palabras que se están revelando, sobre todo en esta época, y es donde están cobrando más sentido, ¿sí? Muchas de las profecías del Antiguo Testamento, como en el caso de Daniel, en el último capítulo del libro de Daniel, pues a pesar de que Dios lo lleva y lo transporta al futuro, prácticamente no entendía lo que veía. Es como si nosotros, pues, tomamos a un soldado español de la conquista y lo ponemos aquí en el siglo XX, de repente ve un foco o ve un avión volando, bueno, pues él cómo lo describiría con sus palabras, ¿verdad? Entonces, por eso a Daniel le dice que ese libro, que esas palabras iban a estar selladas, porque él no las iba a entender. Pero hoy la Escritura nos está revelando que hay palabras que son para este tiempo y hay que hacerlas nuestras porque ya prácticamente ha llegado el tiempo de los verdaderos adoradores, ¿no? 2, dice aquí que le adoren en espíritu, ¿sí?
¿Por qué? Porque como nacidos de nuevo lo podemos hacer en espíritu y en verdad, ¿sí? Así es que muy importante esto. Ahora, fíjense lo que viene aquí adelante, que viene otra palabra que se junta con la palabra de Juan 4. Apocalipsis, en el capítulo 11, en el versículo 1, y vas a ver que esto te va a dejar frío, porque esta es una palabra, son versículos que se escribieron como no como versículos, sino lo que Dios le dicta al apóstol Juan aquí en Apocalipsis 11, en el versículo 1 y 2. Y dice, luego me fue dada una vara para medir y me fue dicho, ve y mide el templo de Dios y el altar y cuenta, fíjate qué maravilloso, el número de adoradores, ¿sí? Cuando Dios menciona siempre una vara para medir es porque algo va a suceder. No sabemos aquí qué tipo de medida es, pero lo que es importante es que Dios va a medir. Dice, mide el templo de Dios y el altar y cuenta el número de adoradores. Y después hace una distinción entre los que están en el altar adorando versus lo que dice en el capítulo, en el versículo 2, pero no midas el atrio exterior porque ha sido entregado a las naciones, las cuales pisotearán la ciudad santa durante 42 meses, ¿no? Entonces, esto es muy, muy importante porque ya lo que estamos viendo es que nos estamos acercando a un futuro donde Dios en realidad se está ya fijando en sus verdaderos adoradores. Hoy yo te aseguro que como nunca antes, Dios está buscando esos adoradores en espíritu y en verdad. Y por eso es tan importante que nosotros tengamos esa hambre de adorar a Dios. Ahora, ¿qué está sucediendo hoy en día? Bueno, pues lo que está sucediendo hoy en día es que toda esta pandemia está trayendo temor y nos está distrayendo de nuestros tiempos de adoración. ¿Qué sucede cuando nosotros adoramos a Dios? Bueno, pues Pablo y Silas nos dan un buen ejemplo. Caen las cadenas, se rompen los barrotes, hay una liberación completa de nuestra alma. Y si tú lo combinas, tu adoración, con un cántico nuevo, porque es diferente a estar cantando una simple canción, a que esa canción salga de mi espíritu. Todos los versículos, toda la escritura que viene en los salmos, llevaba música, ¿sí? Porque teníamos a un verdadero adorador de rey, un hombre conforme al corazón de Dios, que era el rey David. Y esto prácticamente, ¿qué es lo que nos dice? Fue la época más gloriosa de Israel junto con lo que hizo su hijo Salomón. Pero el tiempo de adoración más grande a Dios, por eso hoy en día, si tú vas a Israel, bueno, pues incluso la bandera de Israel, pues es la estrella de David y todo lo que concierne con David, pues es un tesoro para el pueblo de Israel, porque para ellos David, pues es un ícono, es el rey más grande que ellos han tenido y lo honran mucho. Y es muy curioso porque, pues, si tú vas a Israel, prácticamente casi no hay indicios de, de los tiempos del rey David, ¿sí? Hoy en día incluso el pueblo de Israel, bueno, los arqueólogos están buscando la tumba del rey David. Hay suposiciones donde puede estar en el palacio donde estaba el rey David, pero casi no han encontrado prácticamente nada. Y lo único que han encontrado es una piedra donde se menciona al rey David y es lo único que tienen porque prácticamente no hay vestigios de ese reinado de David, aunque
todo el pueblo de Israel hace referencia a este famoso rey. Pero, ¿por qué fue un rey tan importante? Porque su principal característica es que era un rey adorador por sobre todo. ¿Y por qué Dios dijo que era conforme a su corazón? ¿Por qué Dios lo perdonó de los pecados más grandes que pudo cometer pues un hombre, incluso pues un rey? Fíjate nada más, porque el rey David, ¿qué hizo? Pues primeramente puso en alto el nombre de Israel, pero después adulteró con Betsabé, que fue la mamá de Salomón, adulteró con Betsabé, mandó matar a uno de sus soldados más valientes que estaban dentro de los 400, mandó también, pues, todo, embarazó a Betsabé y después murió su hijo, que iba a ser su primogénito, ¿no? Entonces, todo esto sucede y incluso, pues, él en ese tiempo prácticamente el mismo pecado lo separa de la presencia de Dios. Y ve qué interesante, porque ahí tú puedes leer también el Salmo 51, que yo creo que lo ha de ver, a lo mejor ni siquiera tenía música, o si lo cantó lleno de lágrimas, porque habla incluso que sus huesos se han secado, porque también era un hombre con pasiones como las nuestras, y pues en ese tiempo él cruzó la raya y pecó. Entonces, pero aún así, la nación de Israel pues está fundamentada en el trono de David, y pues al grado de que el mismo Jesucristo es descendiente por el lado de José, del mismo rey de Israel. Pero lo que voy con todo esto es que en el tiempo de David había adoración los 7 días de la semana por 24. Ahí no paraba los líderes de alabanza y todo, y de hecho había toda una tribu, que era la tribu de Leví, que eran una tribu donde, aparte de servir en el templo, pues eran una tribu de adoradores. Entonces te puedes imaginar esa maravilla. ¿Te imaginas hoy en día que tengamos un presidente adorador? ¿Cómo estaría nuestra nación? ¿A poco no sería la cosa más maravillosa que nos pueda llegar a suceder? Que llegue una persona que realmente no solo tenga su confianza puesta en Dios, pero de a de veras, en espíritu y en verdad, sino que también sea un adorador. Y esto pues no es así como Bill Clinton, que nada más tocaba el saxofón, sino realmente dice que en espíritu y en verdad, porque solo un hijo en espíritu, un hijo legítimo puede cantarle al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, todo esto sucede, y cuando David monta un atrio de adoración a Dios, pues Dios prácticamente está literalmente cautivado por David, al grado de que fue, y repito lo que Dios mismo dijo, un hombre conforme a mi corazón. Oye, pero era pecador, era asesino, era adúltero, pero es un hombre conforme a mi corazón porque tenía un corazón de adorador. Y la adoración, yo creo también que cubre multitud de pecados, porque cuando tú vuelcas tu corazón en espíritu y verdad a Dios y lo comienzas a adorar, imagínate qué padre no dobla su corazón, no inclina su corazón a un hijo que pues pueda llegar igual que el hijo pródigo: Padre, pecado contra el cielo y contra ti, pero aquí está mi adoración, aquí está mi ofrenda, ¿sí? Entonces, qué maravilla que podamos nosotros entenderlo y sobre todo valorarlo desde lo que Juan vio en Apocalipsis, ¿no? Porque dice que en esos tiempos, al final de los tiempos, ¿qué es lo que va a suceder? Dios va a separar a dos tipos de creyentes, porque habla de que hay unos que van a estar dentro en el altar y hay otros que van a estar en el patio. Entonces, habla de dos tipos de creyentes, ¿sí? Creyentes tibios o creyentes religiosos, donde un creyente religioso difícilmente puede expresarle a Dios su amor de manera legítima en espíritu y verdad. ¿Por qué? Porque la religión mata al espíritu.
Por eso Jesucristo tenía tanto tema con los fariseos, porque aquí no estamos hablando de una religión, estamos hablando de una relación hijo-padre en espíritu y en verdad. Entonces, él dice, a ver, los que me interesan son los que están en el altar. Cuando tú te dispones a contar algo, sobre todo es porque te interesa el valor de lo que vas a contar. Si no, pues podemos tener muchas piedras y pues, ¿qué le interesaría contar tantas piedras, verdad? Pero si esas piedras fueran perlas, yo te diría, bueno, pues órale, vamos a contarlas, pero con lujo de detalle, que no se me vaya ni una sola, porque es algo tan apreciado. Y entonces aquí le dice, pues toma esta caña de medir y cuenta los adoradores, ¿sí? Por eso el adorador es tan importante en este tiempo. Y por eso todo esto que el enemigo quiere llegar a traer son distracciones para llevarnos con temor a desviarnos y comenzar a actuar y tomar decisiones en temor. Y cuando tú tienes temor, prácticamente pues estás igual que Pablo y Silas cuando entraron a la prisión. Los temores son unos barrotes bien grandotes, ¿sí? Porque el temor lo que hace es que te tiene bien preso. Estás completamente amarrado. Tus decisiones van a ser malas decisiones cuando estás preso del temor. Pero cuando llega el canto de adoración, esos barrotes prácticamente caen, porque es lo que hace Jesucristo, que vino a libertar al cautivo. Y en ese momento nosotros en espíritu tenemos esa libertad de poderle adorar. Para mí, una de las cosas más importantes que hay en la adoración es poder tener un canto nuevo, un canto espiritual. Y si todavía quieres más poder, agrégale el comenzar a cantar en lenguas, ¿sí? Que es uno de los dones más hermosos del Espíritu Santo. Cántale en lenguas un cántico nuevo y tú vas a ver si el cielo no desciende aquí a la tierra, porque eso es totalmente espiritual. ¿Y quién guía un canto espiritual? Pues al que tienes aquí, que es el Espíritu Santo. Y esto es maravilloso porque cuando tú estás orando y estás cantando en lenguas, ¿qué es lo que sucede? Uf, empiezas a sentir donde ya tu carnalidad ya no es. Ya no son las palabras que a ti se te ocurren, porque puedes empezar, Padre, papito, yo te amo, tú eres lo mejor, lo que más me ha pasado. Pero cuando el canto viene del Espíritu, ya son palabras que salen de un hijo que es nacido de nuevo y es la máxima expresión de adoración que nosotros podemos hacer. Entonces, por eso estos dos capítulos son muy extremadamente importantes. ¿Y a quién fueron reveladas? Fíjate, eso también es muy importante. Al discípulo amado. Aquel discípulo que era el primero que buscaba el corazón, el pecho del maestro para poderse recostar ahí y que se sintiera abrazado por su maestro. Porque el evangelio que sobre todo emana del corazón de Dios es el evangelio de Juan. Entonces, este evangelio es muy rico en revelación porque viene completamente del amor de Dios y viene también del corazón de nuestro Padre, ¿no? Entonces, bueno, ahora quiero también compartirles otra cosa, porque tenemos que entender un poco de lo que es en sí la historia, ¿sí? Entonces, bueno, ya entendimos que al final del tiempo, entonces va a haber dos tipos de creyentes, ¿sí? Los de a de veras, que son adoradores en espíritu y en verdad, y los segundos que se quedan en el patio exterior o en el atrio exterior. Dice que los cuales han sido entregados a las naciones, ¿sí? Y pues incluso
pudiera haber aquí varios apóstatas. Entonces, Dios intentó, y siempre dentro de toda la creación, Dios crea todo lo que vemos y lo que no vemos, ¿sí? Vemos que aquí algo que es muy importante, que toda la creación fue hecha para alabarle a Dios. Y estamos hablando ahorita en el Salmo 148, por eso es importante esto, me encanta este Salmo, porque habla acerca de que todo le alabe al Señor. Y si podemos ver aquí y lo leemos, pues dice, alaben al Señor desde los cielos, desde el firmamento, ¿sí? O sea, toda su creación angelical. Alábenlo sus ángeles, alábenlo los ejércitos celestiales, el sol, la luna, todas las estrellas brillantes, los altos cielos, los vapores que están mucho más allá de las nubes, hablamos de la estratosfera, ¿verdad? Que toda cosa creada alabe al Señor, pues Él dio la orden y todo cobró vida. Entonces, déjame decir algo aquí un poco descabellado, tal vez no me lo creas, pero toda la creación está hecha para alabar a Dios. Y si toda la creación está hecha para alabar a Dios, significa que incluso hasta las piedras tienen una inteligencia para alabar a Dios y así fueron creadas. Por eso nosotros incluso podemos hablar. Por eso Jesús dijo, le pueden decir a esa montaña que se mueva y si tuvieran la fe de una pequeña semilla de mostaza, se va a mover. ¿Por qué? Porque toda la creación de Dios fue hecha ¿con qué? Con la palabra. Y si hablamos de una creación que obedece, ¿sí? Cuando Dios tomó frecuencias, simplemente ondas de frecuencias y dijo hágase la luz, esas frecuencias obedecieron y crearon la luz. Si hoy nosotros nos ponemos a ver y científicamente entendemos de cómo está conformada la luz, podemos entender que simplemente son frecuencias, ¿sí? Y hay frecuencias de amplitud ancha y frecuencias de amplitud ancha y corta y frecuencias que llaman alta frecuencia, ¿sí? Incluso, pues, de ahí viene la parte también de lo que es la resonancia magnética, pero todo el universo está creado de una manera en la cual todas esas frecuencias responden a la voz de su creador, son obedientes, excepto aquellos que tienen inteligencia propia, que pueden ser lo que son los ángeles, ¿sí? Y por un lado, y por el otro, pues los hombres. Entonces, toda la creación aquí vemos que responde al llamado y al orden de Dios, ¿no? Y después dice, y puso todo lo creado en su lugar por siempre y para siempre, y su decreto jamás será revocado. Entonces, Él puso ese orden y es un decreto que no va a ser revocado. Alaben al Señor desde la tierra, ustedes criaturas de las profundidades del océano. Y después dice el fuego, el granizo, la nieve, las nubes. Aquí podemos, y después dice, y el clima le obedecen. Qué interesante que esto, pues, fue escrito en tiempos del rey David, fue escrito por el rey David, pero después llega Jesucristo y qué hace con esa tormenta cuando los discípulos estaban totalmente apanicados en esa embarcación, con esa tormenta que se vino. Jesucristo dijo, hágase paz, hágase bonanza, y la tormenta obedeció, porque hay inteligencia, porque obedecen a la creación. Cada cosa creada obedece a las frecuencias, conocen la voz de su creador, de su dueño. Y después en el 13 me encanta porque dice que todos alaben el nombre del Señor porque su nombre es que muy grande. Alaben al Señor porque su nombre es muy grande. Y siempre Dios, incluso cuando tiene diálogos con Moisés, Moisés mismo le dice, oye, por amor a tu nombre. Y Dios dice, ok, por amor a mi nombre, yo voy a perdonar al pueblo de Israel cuando pecó, ¿verdad? Y dice que su gloria está por encima de toda la tierra
y el cielo. Entonces, todo alaba a Dios. Entonces, fíjate qué importante esto, ¿sí? Esto es súper, súper, súper importante y por eso quiero que entendamos esto. Dios crea toda su creación, lo visible, lo que vemos y lo que no vemos, con una necesidad de adorar al Creador. Pero también hay una necesidad del Creador de buscar adoradores dentro de su creación. Y esto es maravilloso porque en el momento en que los dos nos encontramos, la gloria de Dios, la Shekinah de Dios desciende. Y eso fue lo que sucedió cuando Salomón terminó de construir el templo a Dios, descendió la gloria de Dios y dice que nadie podía estar de pie ahí en ese lugar. Qué hermoso y qué maravilloso. Yo estoy muy emocionado con esta palabra porque estamos realmente entendiendo la importancia de la adoración y sobre todo la adoración en este tiempo. Entonces, claro, por supuesto, ¿a quién vas a adorar? A alguien a que admiras, a alguien al que es digno de gloria. Y hoy el único, como dice Apocalipsis, el que es digno de gloria es el Cordero de Dios, el único que puede desatar los sellos, de los cuales prácticamente ya estamos cerca de esto. Entonces, todo está sucediendo. ¿Y qué hace Dios? Así como aquí en la tierra, pues había un rey David que era adorador en espíritu y en verdad y con todo su corazón, también en los cielos había un adorador, ¿verdad? Y aquí, pues, sabemos ahorita de quién vamos a hablar y esto, ahorita se los voy a mostrar. Aquí en Isaías 6, en el capítulo 1, Isaías tiene una visión y antes de que mencionemos a Luzbel, yo quiero también decirte que Isaías tiene una visión donde prácticamente Dios le muestra el cielo, le muestra su trono, imagínate. Y esto es muy importante porque Dios lo que hace aquí en la tierra es una copia de lo que está en los cielos. Entonces, por eso esta parte del tabernáculo, esta parte del templo es tan importante, porque él quería replicar lo que de alguna manera se había perdido en el diseño original de Dios con Adán y Eva. Y entonces, en Isaías 6, Dios le muestra una visión al profeta Isaías y dice: el año en el que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono y al borde de su manto llenaba, y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 alas se cubrían el rostro y con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Imagínate qué manera de coordinar, si apenas con 2 brazos podemos aquí, tenían 3 alas de cada, 6 alas, ¿no? Se decían unos a otros: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos y toda la tierra está llena de su gloria. Entonces, ¿qué es lo que hay en los cielos? Aquí está clarísimo, es adoración, ¿sí? Así es que si hoy no te gusta cantar o no tienes una buena voz, prepárate, ve a practicando, aprovecha que hoy puedes tomar clases de canto porque en el cielo esto es lo que vamos a estar haciendo, cantando y adorando a nuestro Dios. Así es que qué maravilla que Dios nos esté enseñando desde ahorita a practicar en espíritu y en verdad, ¿no? Entonces, Dios crea a Luzbel como un arcángel de los más importantes de alto rango y le encarga la alabanza en los cielos, ¿sí? Pero pues fue un intento donde Luzbel literalmente, como dicen, se le subieron los humos. ¿Y qué sucedió? Aquí mismo Isaías tiene otra visión
en el capítulo 14, en el versículo 12, dice, ¿cómo has caído del cielo, oh estrella luciente, hijo de la mañana? Porque era un arcángel de luz, hermoso, y dice, y has sido arrojado a la tierra, tú que destruías a las naciones del mundo, pues te decías a ti mismo, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios, y voy a presidir en el nombre de los dioses muy lejos del norte y escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. Y cuando tú te exaltas, siempre vamos a tener uno que esté más arriba, que es nuestro Dios Todopoderoso, y aquí Dios lo ubica y le dice, bueno, pues y en cambio serás bajado al lugar de los muertos y a las profundidades más hondas, ¿sí? Y esto es muy importante porque el hombre tiende a que le gusta que lo halaguen. En pocas palabras, como dirían hoy, le gustan los likes, ¿verdad? Y está prácticamente, mientras más likes tenga yo, mientras más seguidores tenga yo, pues entonces todo eso, ¿qué hace? Pues va alimentando nuestro ego, ¿verdad? Entonces, no dista mucho y es parte de lo que hoy tenemos que nosotros tener y tomar muy en cuenta, que toda la creación que hay ahorita, bueno, no toda la creación, sino que este mundo, pues, de todo lo que vemos fue prácticamente todos estos reinos fueron entregados a Satanás. Satanás los usurpó por haber engañado a Eva y por ende a Adán, ¿verdad? Pero en realidad, cuando lleva a Jesús al crepúsculo del centro, del templo, dice, todos estos reinos van a ser tuyos y postrado me adorares. Es decir, que con el pecado todo esto le fue entregado a Satanás. Entonces estamos viviendo en un sistema caído, en donde tú me digas. Y esto también, bueno, pues, ¿qué es lo que está haciendo? Está trayendo el espíritu del anticristo. Ojo, no estoy diciendo el anticristo, sino el espíritu del anticristo. Este espíritu del anticristo es todo lo que es anticristo, ¿sí? Todo lo que distorsiona las leyes de Dios. Entonces, por eso dice que en estos tiempos el hombre comenzará a llamar bueno a lo que es malo y malo a lo que es bueno. Entonces, ¿qué sucede? Pues viene un orden caído, un orden donde este espíritu de anticristo pues está trayendo un caos ordenado, por llamarlo así, en preparación a que el anticristo venga y surja, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los eventos que vamos a ver? Serán para otra plática, pero ya estamos en el tapete de bienvenida de la gran tribulación y eso también, bueno, pues es otro tema, pero pues nos podemos llevar aquí mucho tiempo hablando acerca de esto, pero es muy interesante porque ya lo estamos viendo. Entonces, no me quiero salir del tema de la adoración, simplemente lo quiero comentar porque sí es importante que sepamos que si nosotros, sobre todo en este tiempo, ¿qué es lo que está pasando? Pues está viniendo un temor por contagio, ¿verdad? De una epidemia, que eso está escrito en la Biblia. Dice que todo esto será principio de dolores. Si nosotros tenemos un tapete en la casa, en la entrada, y dice bienvenido aquí en la antesala de la gran tribulación, es un tapete que diga principio de dolores, ¿sí? Entonces, hoy en día, por más de que nosotros estemos orando en contra de la pandemia, en contra de la epidemia, es algo que está escrito. Jesús vino a cumplir la escritura, ¿sí? Ahora, es muy diferente porque como también lo dijo Jesús en Juan 16, él dijo que en este mundo pues íbamos a vivir aflicciones, no estábamos exentos de malos ratos, de malos momentos, pero también dijo confíen en mí porque yo ya vencí todo lo que hay en el mundo, ¿sí? Entonces nosotros nos tenemos que aferrar
a la verdad que es Cristo, porque si no vamos a estar viviendo en un temor constante, ¿sí? Este principio de dolores no te van a tocar, no van a estar entrando a tu casa, ¿sí? Porque hay, o sea, Dios nos cubre, Dios nos guarda y Dios nos pone en el hueco de su mano, ¿sí? Por eso es muy importante que nosotros entendamos en base a la escritura también la manera de cómo estamos orando, ¿sí? Porque si está escrito y de repente tú estás orando con algo que ya está escrito, pues es muy difícil que eso se revoque, ¿verdad? Y esto fue anunciado. Iban a venir guerras, iban a venir pandemias, iban a venir enfermedades, iban a venir, viene una apostasía y esto está escrito, ¿sí? Es parte del plan de Dios, pero también es parte del plan de Dios que ninguna plaga toque nuestra morada, ¿sí? Entonces, todo esto es muy importante porque te cambia la perspectiva. Acuérdense lo que dijo el profeta Oseas, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Si nosotros no razonamos, no entendemos, no leemos las escrituras, nunca vamos a entender, por ende, cómo orar, cómo adorar, cómo dirigirnos a Dios para pedirle algo de manera correcta, que no sea en contra de su voluntad, ¿sí? Entonces, tenemos que estar alertas en este sentido. Bueno, en los cielos, Dios designa a Luzbel y resulta que Luzbel quiere tomar el lugar de Dios. Tache. Después, el hombre, ¿qué sucede aquí? Fíjense qué importante. El hombre también, pues fue creado para adorar a Dios, pero resulta que, pues Dios, en el momento en que el hombre lo quiere hacer a su manera, empieza a dar giros y comienza a adorar otras cosas. Vean qué interesante lo que dice aquí el apóstol Pablo en Romanos 1, 21 al 27. Dice, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Y sobre todo estamos hablando aquí desde Génesis, cuando el pueblo de Dios sale de Egipto y lo primero que hace, en lugar de glorificar a Dios por permitirles haber salido de Egipto, ¿qué hace? Pues forjan un cordero de oro, ¿verdad? Y lo comienzan a adorar. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con formas de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y reptiles. Entonces, digo, y para muestra basta un botón, tú puedes ir a la India y pues hay más de 1000 dioses diferentes porque pues adoran hasta las ranas, las moscas, los renacuajos y todo lo que se les pone enfrente. Entonces, Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y desagradables. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo no pongo mi adoración en Dios, ¿qué es lo que sucede? Mi naturaleza humana me va a llevar, porque hay una necesidad de adorar algo. Si tú vas ahorita a la tribu del Amazonas y encuentras una tribu perdida, como de esas que han salido, que no han tenido contacto con el hombre, pues van a estar adorando algo. A lo mejor se encontraron una lata de Coca-Cola y ahí la pusieron y van a estar adorando la lata de Coca-Cola, ¿verdad? Digo, para muestra basta un botón, que es lo que sucedió cuando llegó Hernán Cortés con todo su ejército, pues creyeron que era un dios, ¿sí? Y lo adoraron. Entonces, siempre el hombre tiene esa necesidad de adorar, pero cuando nosotros no adoramos al creador, al soberano, al rey del universo, al único y legítimo soberano y autor de la creación, ¿qué es lo que sucede? Nosotros nos desviamos. Y otra de las cosas que está sucediendo ahorita, sobre todo en varias ciudades aquí en México, todos los altares a la Santa Muerte, ¿sí? Ustedes saben que incluso, bueno, pues, sobre todo
pues prácticamente hay muchas personas que se dedican a ser sicarios al narcotráfico. Bueno, pues hay una adoración clara, abierta a la Santa Muerte, ¿no? Y bueno, pues incluso, bueno, me comentaban de ahorita ciudades que están tomadas por estas personas, donde hay altares enormes a la Santa Muerte, y pues incluso ya se está reconociendo como pues, una religión más, ¿no? ¿Por qué no? Entonces, imagínate nada más a lo que estamos llegando, donde prácticamente toda la inmundicia, todos los demonios que hay atrás de un altar de este tipo, ¿sí? Y de cualquier ídolo, ¿sí? De cualquier ídolo, cualquier figura, todo lo que prácticamente fue hecho por las manos del hombre, pues hay un demonio atrás, si tú lo adoras. Así de fácil. Así es que si tú vas a China y le quieres, o a Japón y le quieres sobar la panza al Buda, cuidado, no sea que le estés sobando la panza al hijo del chamuco, ¿verdad? Así es que ten cuidado con eso. Entonces, nosotros tenemos que tener, y digo, y no vayamos tan lejos, ¿verdad? El mismo dinero, hay un Dios que tiene un nombre, y ese Dios dinero, pues es adorado por muchos, es venerado por muchos, ¿sí? Y pues muchos doblan rodillas ante don dinero, al Dios dinero. Entonces, todo eso pues prácticamente está trayendo una perdición absoluta y total. Y hace que, como dice aquí, dice Dios los entregó a una mente reprobada. Y una mente reprobada significa donde el hombre, si leemos aquí en el libro de Romanos, en los siguientes versículos, vamos a ver que esa mente reprobada incluso, pues, dice que los entregó a placeres donde, pues, pueden llegar incluso a tener sexo, pueden tener relaciones entre personas del mismo sexo, ¿no? Eso es parte de una mente reprobada. ¿Y qué es lo que hace la sociedad? No, se aman, hay que entenderlos. Mira, eso también es amor, pero es un amor distorsionado, porque es lo que viene a hacer el enemigo. Viene a robar, matar y destruir, ¿sí? Y todas estas tendencias, por eso digo que es el espíritu del anticristo, porque está latente en todo esto. Y nosotros tenemos que estar teniendo muchísimo, muchísimo cuidado en todas estas doctrinas falsas que hoy están inundando al mundo. Yo no sé tú, pero cuando hay un debate entre si la concepción de un ser comienza en la tercera semana o en la cuarta y entonces eso me da derecho a abortar, pues es un pecado, es un asesinato y dice la palabra de Dios que hay 7 cosas que aborrece y una es la sangre de inocentes. ¿Qué puede haber más inocentes que una persona, una vida que acaba de ser concebida? ¿En qué momento es concebida? Pues en el momento mismo en que hay una unión entre un espermatozoide y un óvulo. Y en ese momento hay una unión y hay vida, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos debatir y nosotros nos creemos ya jueces del universo en decir que tienen que pasar un número de días, de semanas, para decir que esa persona realmente tiene una personalidad jurídica? Eso es una mente reprobada, ¿sí? Y esas mentes reprobadas hoy en día son las que mucho están ocupando los lugares en gobierno. Nosotros tenemos que tener cuidado y pedirle sobre todo a Dios que cambie los corazones, que toque a estas personas. Si tocó a Saulo de Tarso y lo hizo el mejor cristiano de la época, yo creo que nosotros tenemos esperanza y por eso Dios nos dice, oren por las autoridades, porque hay esperanza. A través del Espíritu Santo puede darnos una buena sorpresa ahí. Entonces, el hombre también falló en adoración, ¿sí? Dice que no quisieron adorarlo ni darle las gracias y entonces comenzaron a tener iniciativas. Y toda iniciativa que no trae a Dios normalmente termina mal.
¿no? Ah, bueno, pues aquí vienen estos versículos, ¿no? En el 25, cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, se rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al creador mismo. O sea, esto está clarísimo, ¿sí? O sea, tú normalmente adoras cuando te desvías, tu naturaleza caída, porque ya no es tu espíritu, sino tu naturaleza caída corporal, te lleva a adorar a la creación y no al creador, ¿no? Y Él es el único digno de toda alabanza. Por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. A lo que voy con todo esto es que por eso es tan importante ahorita nuestro papel como iglesia. No podemos estar atemorizados y arrinconados por una circunstancia, por una enfermedad. Nosotros hoy somos la iglesia de Jesucristo, somos las manos de Jesús, los ojos de Cristo, el corazón de Cristo aquí en la tierra y somos la voz de Jesús. ¿Sí? Y cuando estamos viendo todas estas abominaciones, nosotros tenemos que levantar la voz. ¿Que vamos a ser perseguidos? Sí. ¿No les va a gustar a muchos? Sí. ¿Nos vamos a poner en contra de mucha gente? Sí. Pero ¿sabes quién va a ganar? El que tiene a Cristo. El que tiene a Cristo. Y la historia prácticamente ya le puso un nombre al vencedor y ese es el Cordero Santo y los que vamos a estar con él y los que vamos a venir con él, con su ejército y a caballo. Así es que va a estar maravilloso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando mi adoración no es a mi creador, esto se dirige a un rumbo de choque completo y absoluto. ¿Por qué? Porque mi mente comienza a depravarse completamente y me comienzo a creer todas las mentiras que hoy incluso las universidades, escuelas y todo lo que nos están enseñando viene ya inyectado con esta depravación y para muestra basta un botón donde tú puedes ver hoy, donde ya incluso pues en los libros de texto viene ya un muñequito que pues simplemente no es ni hombre ni mujer, ¿no? Y pues ahí está, ¿sí? Entonces, todo esto pues es muy importante. Ahora, Dios, aquí no es Israel crea una nación, no. Dios crea a Israel, que es una nación adoradora, ¿no? Y esa nación adoradora también, pues Dios intenta que Israel pues sea ese pueblo que le adore y todo iba muy bien y pues está el tabernáculo, está los templos que ellos dedican y todo iba bien, todo comienza muy bien con el rey David, comienza muy bien con Salomón, pero de repente también Salomón desvía su corazón y bueno, pues el templo comienza a perder las características que debería de tener y pues, ¿cuáles son los síntomas? Comienza a perderse la adoración a Dios, comienza a perderse la alabanza, los músicos quién sabe dónde terminan y en segunda de Samuel incluso podemos ver que pues hay una depravación tal de los levitas, los hijos de Saí, entran en una abominación, comienzan a traer incluso mujeres para tener relaciones dentro del templo y comienzan a hacer ahí una serie de travesuras impresionantes y en ese momento dice Dios, ya basta, ¿verdad? Entonces todo eso comienza a decaer y pues hasta el momento en el cual, ¿qué es lo que sucede? Tenemos que entender algo muy importante. O sea, para Israel el templo es el corazón de la nación. Por eso hoy en día Israel está buscando tanto que se edifique este segundo templo, donde pues hoy en día está esta mezquita de la Roca y
Y si tú vas a Israel, bueno, pues está el Muro de los Lamentos, que es lo más cercano. Ya hicieron unas excavaciones abajo de donde está la sección de los palestinos, que no les gustó nada, pero bueno, ahí los arqueólogos israelitas se metieron y bueno, pues empezaron a llegar por abajo a donde sigue el muro, pero es donde estaba prácticamente la pared del Santísimo, del lugar santísimo. Y para ellos, bueno, pues ahorita ese es el lugar más sagrado. Entonces, bueno, pues ya es una experiencia muy interesante entrar a esos túneles. Pero bueno, pues ya no está la presencia de Dios ahí, igual que ya no está, pues, Dios en un templo, ya dejó de habitar en un templo y bueno, pues en el momento en que el velo se rompió, esto terminó y así fue como pues hoy en día Dios con toda su plenitud, como dice Colosenses 2:9, habita en nosotros a través de Jesús. Y hoy nosotros nos convertimos también templo en el Espíritu Santo y esas son las mejores noticias. Por eso podemos ser adoradores en espíritu y en verdad, ¿no? Entonces, a lo que voy con todo esto es que nosotros en este tiempo, una de las armas más poderosas que tenemos es nuestra adoración. Y hoy en día tenemos un problema también, ¿verdad? Porque pues normalmente donde adorábamos más era en la iglesia. Y uno de los momentos, y mi pasión es pues también adorar y ser un adorador. El momento que más disfruto es cuando estamos adorando juntos como hermanos, porque dice que Dios está en medio de esa alabanza, de esa adoración. ¿Te imaginas a Jesús aquí al lado adorando también? Wow, es una cosa hermosa, maravillosa, todo lo que sucede en la adoración. Entonces, yo te quiero hacer consciente de que hoy, pues, no te detengas en la adoración, porque es lo que el enemigo quiere. Quiere detener nuestra adoración, ¿sí? Y ahora es un buen pretexto esta pandemia, este COVID, para prohibirnos o salir de nuestros hogares y comenzar a orar. Pero eso no es necesario, o sea, recordemos que nosotros la adoración la llevamos dentro. Dice que Dios busca adoradores en espíritu y verdad. Y no dice ahí que estén adorando en una iglesia, que estén adorando en un templo. Eso no está escrito ahí en Juan 4. ¿Sí? Dice que la relación con Él es individual, padre e hijo, y esa relación individual nos hace los mejores adoradores. ¿Cuál es tu mejor tiempo de adorar? El tiempo en el cual pues tú puedes estar aprovechando, estar a solas con Él y comenzarle a cantar, comenzarle a decir al Padre todo lo que esté en tu corazón y no nada más usarlo para un momento de peticiones, ¿verdad? Porque a veces confundimos la adoración con el momento de las peticiones y parece estación de radio de a ver cuál quiere. No, lo que necesitamos es realmente comenzar a poner una música hermosa y comienza a adorarlo con tu corazón, en espíritu y en verdad. Y en ese momento tú vas a ver que vas a quitar cualquier barrera, cualquier temor, cualquier cosa que esté llegando a tu mente hoy en día donde esté robando tu paz, todo eso va a ser arrancado. Y así como el día de ayer tembló, ¿sí? Aquí también es el Espíritu Santo que va a temblar, que va a sacudir esos barrotes con que el enemigo quiere ponernos para impedirnos adorar y distraernos de la adoración. No hay mejor cosa que podamos hacer. Hoy, escúchame bien, no importa si eres un Jesús Adrián, un Pavarotti, no importa eso. Lo que importa es con el corazón con el que vas a adorar al Creador del universo, a nuestro Padre Celestial, a nuestro Papito, a nuestro Padre, a ese Dios que nos permite respirar la siguiente bocanada de aire, ese Dios que hoy permite que tengas comida en tu mesa, ese Dios que permite que tus hijos estén sanos, que tu familia esté bien, que no te haya hecho falta nada, ni te va a hacer falta nada. Escúchame bien. Esta noche tú puedes decir, yo y mi casa serviremos al Señor.
hay un tiempo hermoso y maravilloso. Que no te distraiga esta pandemia, porque necesitamos estar en el altar. Y no hay más gozo ni gloria que cuando llegue esa vara de medir, nosotros estemos dentro del altar. ¿Sí? Imagínate qué hermoso ese tiempo. Vamos a estar en su altar como adoradores, porque nada pudo desviarnos, ni traer temor a nuestras vidas, y ni quitarnos la adoración. Todo esto es que el enemigo quiere sustraer tu gozo, quiere robar tu esperanza, quiere verte en un futuro demacrado, sí, un futuro sin esperanza, ¿sí? Pero hoy Dios te dice, yo habito en medio de tu alabanza, yo estoy ahí contigo. Cada vez que tú me adoras, yo estoy contigo. Me encanta que me adores. Y cuando tú le adoras, en verdad, como yo te dije, bajas el cielo a la tierra.